Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él es profesor emeritus de la Universidad de Cuenca y es parte del Cabildo por el Agua, así como otros colectivos ciudadanos. Quisiéramos iniciar este diálogo, doctor Castro, poniendo como marco la situación que vive el país y aquella propuesta sui generis, bastante contradictoria por parte del presidente de la República, que la hace cuando está justamente llamando a una consulta popular, llamando al soberano en un mecanismo de democracia directa para una consulta que propondrá 19 preguntas, pero paralelamente el presidente propone una moratoria para dilatar los efectos de una reciente consulta popular que se hizo en Ecuador sobre el Yasuní. Bienvenido. Gracias, Gustavo, por esta entrevista. Respecto de su planteamiento, yo creo que no es el momento en que el presidente introduzca temas en la opinión pública y en el contexto nacional, en circunstancias en que el país necesita la unidad nacional y la cohesión necesaria para enfrentar este gravísimo momento que vive la República. El plantear temas en que divide a la sociedad ecuatoriana puede repercutir en las otras preguntas, inclusive en el segundo bloque de preguntas, porque respecto del primero tengo el convencimiento de la Corte Constitucional se pronunciará negativamente o por lo menos pedirá que se reformulen o tendrá que modularse las preguntas. Pero imagínese usted, en estas circunstancias en que ya tenemos graves problemas que afrontar y necesitamos concentración nacional, que el presidente introduzca temas que, insisto, van a poner en riesgo el mínimo nivel de consenso nacional que se ha llegado en algunos aspectos y que va a generar una enorme discusión polémica a nivel nacional y el presidente aparecería como falto de la palabra, ¿no? Asumiendo que el presidente insista en esto, ¿cuál podría ser el mecanismo? ¿Cuál debería ser? Bueno, estrictamente desde el punto de vista jurídico tendría que volver a consultar porque hay una expresión de la manifestación de la voluntad soberana del pueblo que ya señaló que no puede continuarse con la explotación en el Yasuní. Pues ahora para ver cuál es el pronunciamiento popular tendría que realizarse una nueva consulta y vea usted en la situación que se nos coloca. Pero vuelvo a insistir, eso va a repercutir en la posición que se asumiría respecto de varias preguntas de la consulta popular y vea usted, se pondría en riesgo las propias preguntas del presidente de la República en los dos bloques de las preguntas, ¿no? ¿Cómo ve usted, por otra parte, la evolución que ha tenido la propuesta del presidente de la República para lograr fondos para este conflicto armado interno, el cabildeo que se ha dado con la Asamblea Nacional, la forma en que la respectiva comisión que ha analizado este tema ha dado al pedido del presidente de la República? Yo creo que ningún ecuatoriano puede este rato oponerse a que se le financie con los fondos necesarios para que el Estado enfrente este momento extraordinario que vive el país. Esta suerte de combate a la delincuencia organizada transnacional implica gastos extraordinarios y el gobierno tiene necesidad de aquello y es deber de la Asamblea Nacional encontrar en consensos, en diálogos muy responsables el financiamiento necesario. Y aún más, Gustavo, no creo que debemos dejar de tener la perspectiva de tomar medidas para poder solucionar el problema de las cuentas fiscales. No es un tema solamente coyuntural, no puede vivir el país de tumbo en tumbo y es necesario que se enfrente la resolución nacional en torno a revisar el subsidio de los combustibles, por supuesto con prudencia, haciéndolo con seriedad, con objetividad. Y claro, no puede ser de que un grupo minoritario de ecuatorianos siga beneficiándose desproporcionadamente con el subsidio a los combustibles. Ahí está una fuente de financiamiento. Pero también, Gustavo, si es que estamos en una situación de guerra, como se ha llamado, pues ya la economía tiene que ser correspondiente a esa situación y también el gobierno tiene que apretar más el tema de evitar gastos superfluos. Aquí centavo a centavo corre y por lo tanto el ahorro nacional, el gasto es fundamental.
controlar bien los viajes con todas las funciones del Estado, hacer las erogaciones que sean necesarias, los gastos necesarios, pero cero gastos innecesarios. Estamos viviendo un momento de crítico y se deben asumir medidas por parte de todo el mundo. Veo que inclusive sigue gastándose dinero a veces en publicidad innecesaria. Debería darse cuenta de la gestión de las instituciones públicas, pero no, yo veo que hay publicidad ya de carácter un poco electoral o electorera o politiquera, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, todo el mundo tenemos que entrar en ese tranco de ahorrar los recursos públicos, y la palabra y el ejemplo tiene el presidente de la República para desde lo más alto del Estado exigir efectivamente recato en el gasto a todas las instituciones públicas. La Asamblea propone elevar el IVA a 15% hasta el ejercicio 2026 para luego retornar nuevamente al 13%, que sería la propuesta de elevar un punto del IVA actual ya en forma permanente. Pero por otra parte también propone un impuesto a utilidades extraordinarias por el ejercicio 2022 a un importante sector de la economía, a las empresas grandes y también a la banca, que le dice a usted estas medidas retroactivas sobre ejercicios anteriores en términos de seguridad jurídica. Siempre pues se señala que en materia jurídica y tributaria las resoluciones administrativas, las leyes deben mirar hacia el futuro, ¿no? Sin embargo, hay situaciones extraordinarias que viven las sociedades en donde tenemos que generosamente hacer un esfuerzo para afrontar esta situación. Yo me pongo a pensar, Gustavo, que si por la falta de financiamiento el Estado sufre una derrota por parte de la delincuencia organizada, realmente el panorama sería desastroso. Este no es un ambiente bueno ni para la economía ni para la política. Nadie saca nada de esta situación. De tal manera que aquellos demagogos, aquellos que están viviendo en máster, no sientan la realidad del país, pues sobran. Aquí debemos tomar mucha conciencia de la realidad. Y creo que efectivamente podría darse una medida gradual, ¿no? Temporal, gradual temporal, 1, 2, hasta 3 puntos del IVA, pero gradualmente y temporalmente. Y a su vez debería haber una contribución por parte de quienes tienen más en este país, los grandes grupos empresariales, y he sostenido yo una tesis, y la vuelvo a repetir, con que se elevaría un punto en el asunto de la tributación a los grandes grupos, el país tendría una solución. Vea usted que los propios eventos internacionales que reúnen a los grandes estados y a grandes grupos económicos o a gente pudiente del mundo, pues está señalando la necesidad de que se revisen los sistemas tributarios. Esto no resiste, el mundo no resiste con semejante acumulación, y cuando las sociedades como la nuestra afrontan una situación de esta naturaleza, pues ahí tenemos que acudir todos, ¿no? El que más tiene, más contribuye, el que menos tiene, menos contribuye, pero definitivamente aquí debe haber una actitud mucho más sensible de parte de los bancos, los grandes grupos empresariales, que han acumulado grandes fortunas, Gustavo, y que no les va a empobrecer ni mucho menos. Y yo creo que eso sería lo justo, ¿no? Para poder afrontar a sí mismo con proporcionalidad esta situación emergente del país. Vayamos a la consulta popular. 20 preguntas que fueron planteadas por el régimen. Una ya descartó tras una consulta hecha desde una jueza de la Corte Constitucional. Quedan 19, de las cuales usted señala 10 posiblemente podrían quedar afuera. De quedar estas 9, ¿cómo cambiarían el esquema legal constitucional de Ecuador? Vea, Gustavo, el presidente de la República debía haber aprovechado esa curiosa petición que le hizo la jueza constitucional, la doctora Núñez, de que si insistía o no en el primer bloque de preguntas. El presidente debía realmente no insistir, porque la Corte Constitucional, que ha venido ubicándose en una perspectiva técnico-jurídica, y ojalá que lo siga siendo así, pues no va a ser favorable en muchos aspectos respecto de las primeras 9 preguntas. Si usted me dice, ¿qué haría usted de juez constitucional? Yo diría que esas preguntas no proceden. Muchas de ellas ya están solucionadas en el ordenamiento jurídico, la mayoría
otras inclusive pasan por la voluntad política de aplicar simplemente las leyes. Y mire usted, en la Asamblea Legislativa hay 90, se dice que hay unificados 91 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, ahí pueden tramitarse muy bien, si es que requieren algunos cambios de especificación, particularización, señalamiento específico de algunas cosas para poder mejorar condiciones de seguridad. Pero en general, Gustavo, ya tenemos suficientes leyes del marco constitucional y legal para afrontar con éxito el tema de esta guerra contra la delincuencia organizada. Eso está clarísimo. Ahora no hay pretexto alguno. Antes decían que las leyes, no. Ahora se falta rectitud. A mí me parece que con rectitud, con transparencia, las cosas solucionamos. A mí no me gusta mucho que respecto de ciertos eventos no se nos diga las cosas, las verdades totales. Por ejemplo, se hace esa gran captura de ese cargamento de esa bodega, de esa caleta llena de cocaína y no se nos dice el nombre del propietario de esa hacienda. ¿A quién pertenece esa hacienda? ¿Qué? A Los Ángeles, a San Pedro. ¿A quién pertenece? Pues digan la verdad, hablen directamente. Eso no está mal. Entonces, transparencia. Y respecto del otro tema, de las 10 preguntas, allí yo le veo que en algunas de ellas, por lo menos, no hay suficiente precisión en el asunto de los anexos. No sé cómo la Corte Constitucional puede hacer el control, por ejemplo, de la eficacia de los cambios que pueden producir las preguntas cuando no se tienen especificaciones en los anexos. ¿Cómo hace usted el control de la eficacia? Porque uno de los temas del control constitucional es determinar cómo inciden esos cambios, esas preguntas que se realizan, qué modificaciones crean en el ordenamiento jurídico. Si usted no tiene especificados los contenidos de la propuesta, ¿cómo la Corte Constitucional va a llevar a cabo ese control constitucional? Por ahí vienen los problemas. Luego, también hay temas que están dentro del segundo bloque de preguntas que ya están dentro del ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional no va a dar paso a temas que es como llover sobre mojado también. Y hay algunos temas polémicos, Gustavo, que sí se necesita un profundo debate nacional, por ejemplo, sobre el tema de la extradición. En esto hay mucha confusión. La ciudadanía cree que la extradición implica que el Estado ecuatoriano no puede expulsar a los cabecillas de los delincuentes, de las bandas delincuenciales, o que puede expulsar a grupos delincuenciales, sacarles del país. La gente tiene esa percepción de la extradición, cuando la extradición es otra cosa, ¿no? Y creo que en la etapa actual de internacionalización del crimen, donde las mafias se han internacionalizado y la lumpenburguesía mundial también, sí es necesario que nuevamente volvamos a debatir sobre qué pasa con esa extradición. La Constitución hoy lo prohíbe, la extradición de un ecuatoriano, ese es el tema. Y bueno, también la efectividad de esa medida, porque si usted dice cuánto va a incidir el tema de la extradición en el control de la delincuencia, créase que yo no le veo una mayor incidencia al respecto. Y así podemos ir a 6 enmiendas, 3 reformas que quedarían de esas 9 iniciativas de la segunda tanda, pero quedan instituciones de oscura trayectoria como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin tocar. Por otra parte, nos preguntamos, usted que ha estudiado y analizado a fondo estas preguntas, ¿hay correctivos del sistema jurisdiccional tan cuestionado en estos días? Yo tengo un presentimiento, Gustavo, y el convencimiento además de que en el país no hace falta estrictamente, Gustavo, cambios constitucionales o legales, créase. A mí me preocupa el tema. El problema está en las personas. El problema de las personas, Gustavo. Entonces, realmente no aprovechemos la circunstancia para querer plantear cosas politiqueras, demagógicas, que sabemos así es que no cambien. Supongamos, Gustavo, que se aprueban las 10 preguntas, de todas las 9 preguntas del segundo bloque, se aprueban todas. Eso no significa que para el día de mañana vamos a tener ya las condiciones cambiadas en el país. No, porque eso va a pasar por un tamiz legislativo, eso va a durar mucho tiempo, y entonces estamos en un panorama donde la mirada es en el corto plazo, ¿no? Sin perder de vista la perspectiva necesaria en el mediano y largo plazo, pero
Hoy estamos en una coyuntura en la que, Gustavo, se trata de ganar esta batalla. Ganar. Poner orden en las cárceles, organizar el sistema carcelario. ¿Cómo vamos a sustituir el tema de ese dañado, corrupto servicio de vigilancia carcelaria que tenemos hoy en el día? ¿Con qué vamos a sustituir? Se retiran los militares y las policías. ¿Con qué se sustituye? La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos. Y a los cabecillas se les va a poner en celdas unicelulares para que efectivamente no puedan tener influencia sobre el resto de personas privadas de la libertad. ¿Cómo se garantiza efectivamente el aislamiento total, la incomunicación? Porque las cárceles son cuarteles de comandos operativos de la delincuencia a nivel nacional. Esos temas tenemos que dar respuesta. ¿Cómo está el tema de la construcción de nuevos centros de privación de la libertad? Pero hay una pregunta, ¿y cómo estamos resolviendo el tema de erradicar la infiltración de los mafiosos en el sistema político del país, en el sistema judicial? Hoy seguirán escondidos en sus madrigueras, listos para salir de nuevo. El Estado tiene la suficiente inteligencia para seguir adelante con un sentido estratégico del combate a la delincuencia. Tenemos pleno conocimiento del tema. Y algo más fundamental, ¿y cómo vamos a corregir la inmensa inmoralidad, la antiética y la corrupción en el país? Por Dios, eso no es un tema de importación de armas, de convenios con los Estados Unidos. No, pues Gustavo, por favor, asentemos la cabeza. ¿Cómo el tema del país es moral y ético? Y es un tema donde las fuerzas políticas están corruptas, Gustavo, han tenido lazos mafiosos. ¿Cuál es la responsabilidad de las fuerzas políticas de lo que estamos viviendo? Si no es por esta acción de contubernio, de complicidad, que han llevado inclusive a órganos de representación popular a mafiosos en este país. Perdón, Gustavo, hablemos las cosas con franqueza. Entonces, corrupción en el sistema político, corrupción en el sistema judicial, en todas las funciones del Estado. Ese es el tema. Y esto no es un problema de tener más armas, más policías, más tropas. No, pues, ¿quién nos arregla esta situación? ¿Quién arregla la conciencia corrupta, el sistema institucional corrupto? Vea usted, ¿cómo no tenemos seguridad aún en la función judicial? No hay que generalizar, pero ha estado bien contaminado, los fiscales y jueces. Entonces, ese tema, ¿cómo se soluciona, Gustavo? Ese debate nacional debe darse. Pienso que debe darse una ley para crear un sistema anticorrupción, que sería importante, pero no quiero contradecirme. Más valdría ponernos de acuerdo en qué acciones, qué consensos mínimos para erradicar la delincuencia, que las fuerzas políticas podrían decir, señor presidente de la República, vamos a ponernos de acuerdo en 1, 2, 3, 4, 5 temas a nivel nacional y de largo y por tantos años. Esas son las cosas que tienen que hacerse con madurez y responsabilidad, pero no, pues Gustavo, con tremenda politiquería, nuevamente queriendo aprovecharse de la ciudadanía, de la angustia, de la desesperación. Tampoco queremos, pues Gustavo, una democracia policial y militar en el país. Pues. Tampoco. ¿Y cómo ve dentro de esto este aporte que dará los Estados Unidos tras la decisión de la Corte Constitucional que concluye que estos acuerdos no requieren pasar por la Asamblea y, en definitiva, Daniel Noboa tiene vía libre para ratificar estos tratados internacionales? Jurídicamente, desde el punto de vista estrictamente técnico, jurídico, Gustavo, ciertamente no tenía por qué pasar por la Asamblea Nacional. No están dentro de los casos señalados en la Constitución, donde esos convenios o tratados deben pasar por la Asamblea Nacional. El problema es ideológico, ¿no? Pero yo creo que, mire, a mucha gente le hace alergia a estas situaciones, pero yo pienso de la siguiente manera. En estas circunstancias extremas del país, nosotros no podemos desechar una sola ayuda internacional. Ahora, claro que sería mejor que nos ayuden en plata, pues no. Pero realmente eso no hay. Claro que tampoco los Estados Unidos nos asiste gratuitamente. Algo van a querer. Vea usted en relaciones internacionales solamente a intereses reales. Vea usted la información que dan los medios de comunicación. Dice que vino una delegación de México para tratar con el Ecuador el tema del asunto de este huésped que está allí en la embajada mexicana, el ex vicepresidente de la República. Y entonces, ¿qué querrán? ¿A cambio de qué querrán entregarle a Glass? Vea usted, entonces, todo es negociación. En este caso, Estados Unidos
debe tener también sus intereses geopolíticos, pero insisto, hoy es necesario que se acepten las ayudas internacionales con mucho tino, porque además esto puede traer después dificultades del gobierno y tiene que ser temporal, Gustavo, temporal, porque además no nos gusta a los ecuatorianos tener posibilidades de que se nos trate nuevamente como una colonia, neocolonia, o también, Gustavo, de que simplemente reflejemos que nosotros somos incapaces para resolver los problemas nacionales. Esto hay que hacer con mucho tino, pero hoy por hoy toda ayuda que venga, pero manejando con patriotismo, con responsabilidad, es necesario. Bien. Y Volviendo al inicio, doctor Castro, y para finalizar, ¿no le preocupa a usted que esta situación que está viviendo Ecuador sirva también como una herramienta para catalizar ciertos procesos relacionados con el extractivismo? Lo vemos ya en esa propuesta de moratoria de Elías Uní y hay un verdadero entusiasmo y una dinámica muy fuerte que están impregnando en temas de cabildeo las empresas mineras y las organizaciones como la Cámara de la Minería. vea, Gustavo, esa pregunta sobre el tema de la minería ilegal es una pregunta sesgada, corta, diminuta, que solo mira para un lado. Aquí legítimo y tan ilegítimo y violatoria a los derechos es el asunto de las mafias ligadas a la minería ilegal, como querer instaurar la llamada minería legal en páramos, humedales y puentes de agua. Para mí es una actitud delincuencial que va en contra de los derechos de las poblaciones y ciudades enteras, como el caso, por ejemplo, de Cuenca. Y entonces el tema de la pregunta tiene que cambiarse, modularse. ¿Por qué tal si preguntan a los ecuatorianos, está usted de acuerdo en que junto con las zonas de minería ilegal señaladas en el anexo a esta pregunta, se pueda igualmente impedir que continúe la minería en zonas de humedales, bosques protectores, fuentes de agua? Esa sería la pregunta correcta. No solamente lo uno, pues Gustavo, porque los daños, lo terrible que significa los capitales mafiosos, el narcotráfico en la minería ilegal, son tan perniciosos como violar el derecho de las ciudades, de los poblados, a tener el agua y un ambiente limpio, ¿no? Y eso no se está mirando. Entonces, esos temas ni se crea el presidente de la República que en eso va a tener consenso. Yo creo que hay temas, Gustavo, que si el presidente no maneja bien, todo se puede venir de abajo. Si él continúa con medidas de aprovechamiento para la privatización de sectores estratégicos, si continúa pensando que en este país, en este ambiente, él va a aprovecharse para establecer e impulsar el tema de la minería metálica en ecosistemas frágiles. Si él está pensando, ¿no es cierto?, en un estado en que las fuerzas públicas se transformen en aliados simplemente en el futuro de intereses oligárquicos en este país, está perdido, Gustavo. No, no, el país se da cuenta bien, no es tonto el país, Gustavo. El pueblo se da muy bien cuenta y sabe discernir lo que es lo bueno de lo malo, las medidas correctas e incorrectas. Pero pretender aprovecharse de esta situación, Gustavo, para impulsar medidas como las que ha señalado usted, eso el pueblo no va a tolerar. Y Hay que estar atentos al puede alcance de las la propuestas. nacional, Gustavo, así es. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, doctor Castro. Gracias, Gustavo. Muy El amable. doctor Carlos Castro es miembro del Cabildo por el Agua y de otros colectivos ciudadanos, profesor de la Universidad de Cuenca.